tema que vamos a estar viendo hoy es la parte de gestión del cambio dentro de la organización. Fue algo que surgió a partir de la sesión pasada, cuando hablábamos de cómo manejar ciertas cuestiones. Si bien es súper importante la parte técnica, hablando de cuestiones de sistemas de calidad, cuestiones normativas, etcétera, pues no debemos de dejar de lado el tema del cambio, ¿no? Porque al final del día, todo cambio organizacional, por un nuevo modelo de negocios, por una nueva implementación de algún estándar, sistema, etcétera, pues tiene que tener una cierta gestión, tiene que tener un control para que el proyecto o la implementación del mismo sea exitoso, ¿no? Entonces, y no podemos dejar, bueno, de lado la parte humana, que es sumamente importante y la más crítica en este tipo de procesos. Entonces, es parte de lo que vamos a ver hoy. Pues bueno, vamos a ver un poco de introducción del tema, parte de lo que también es el proceso del cambio, cómo se lleva algunas etapas del mismo, y hablar de resistencia al cambio, que es algo que vamos a encontrar bastante o en gran medida, pues, cómo esta parte tenemos que saberla manejar y nos tenemos de saber anticipar a la resistencia, ¿no? Es un hecho que todo cambio nos va a generar resistencia, pero hay que saber leer qué grupos dentro de la organización de interés puedan estar generando mayor resistencia, cómo se están moviendo y cómo poderlos convencer y tener de nuestro lado, ¿no? Para fines de poder ser exitosos en los proyectos. Y bueno, vamos a hablar cuestiones también de gestión del cambio y algo de una solución tecnológica relacionada, ¿no? Entonces, sin más, pues bueno, ¿cuál es el objetivo de hoy? Pues lograr un entendimiento de lo que es un cambio y las distintas fuentes de resistencia a ¿no? Porque no van a ser las mismas fuentes de resistencia cuando hablamos de una organización, a una persona. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de fuentes de resistencia. Y bueno, lo que debemos de hacer es mitigar este tipo de situaciones. O sea, tenemos que tener un plan para mitigar, anticiparnos a esta resistencia y pues en la medida de lo posible poderlo llevar de una mejor forma, ¿no? Esto, ¿qué nos va a demandar o qué nos va a llevar a que previo a ciertos ajustes, ciertos cambios organizacionales, nos preparemos y tengamos ya vistas ciertas cuestiones de los escenarios que pueden suceder y bueno, estar listos a las posibles cuestiones, ¿no? Entonces, pues eso es parte del objetivo. Pero vámonos a lo básico, ¿no? O sea, ¿qué es cambio? Porque hablar de cambio, pues es bastante general. Y bueno, en muchos casos, pues se va a utilizar como sinónimo de reemplazo, es decir, un cambio o hago reemplazo una cosa con otra, es una permuta también, o sea, es como un intercambio de algo o una sustitución. Y bueno, el verbo cambiar, por su parte, pues hace referencia a dejar una cosa o situación para tomar otra. Y ya si lo queremos hablar en cuestiones organizacionales, cuando hacemos un cambio organizacional, generalmente es para dejar atrás una forma de trabajo, romper paradigmas y cambiar una situación, cambiar una manera como la organización está haciendo algo para algo nuevo que pues tenemos que ser capaces de identificar beneficios y poderlo bajar a la gente, ¿no? Porque muchas veces sucede que tenemos proyectos sumamente atractivos o que para nosotros son muy, muy interesantes, pero no sabemos cómo venderlos a la organización o cómo bajarlos a la gente para que sean exitosos en su implementación. Entonces, esta parte así, organizacionalmente, pues es lo que nos va a llevar, ¿no? Y pues por ahí hay una frase de Heráclitus bastante viejita que dice que no existe nada permanente a excepción del cambio, ¿no? Entonces, que creo que es algo que ya estuvimos viendo, sobre todo en el último año, aprendimos esto a la mala, probablemente que hay situaciones que vienen para cambiar o nos cambiamos o quedamos en el camino, ¿no? Entonces, ahora sí que las organizaciones tienen que estar preparadas para poder dar esos pasos, estar actualizadas de acuerdo a lo que pide el mercado, a lo que piden los clientes, a los mismos competidores que hay en el mercado. O sea, muchas veces nos centramos mucho solamente en el producto, en el cliente, pero dejamos de lado de ver pues todo lo que hay alrededor, qué están haciendo nuestras contrapartes, pues, y también eso es importante para podernos estar moviendo y avanzando de acuerdo a los cambios organizacionales, pero también reaccionar a los cambios externos, ¿no? Entonces, es parte de lo que tenemos que tener presente, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿no? Si alguno de ustedes, alguno de los presentes, pues no desean mejorar. Y yo creo que aquí, pues, 99.9%, o si no es que todos van a decir que todos quisiéramos mejorar, ya sea personalmente o en la organización, ¿no? Como profesionista o como departamento o como toda la organización. Entonces, el cambio, o si queremos mejorar, forzosamente vamos a tener que hacer cambios, ¿no? No podemos mejorar haciendo exactamente lo mismo que hemos estado haciendo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que poder transmitir a la gente para que sepan el porqué del cambio, ¿no? Este,
Y bueno, aquí algunas otras frases, ¿no? Se puede cambiar sin mejorar, pero no se puede mejorar sin cambiar. O sea, yo puedo cambiar y hacer cosas tal vez no bien pensadas o no las correctas y no tener una mejora, pero no puedo hacer una mejora si no hago un cambio en algún punto de la organización o algún punto de mi persona o de mi equipo, etcétera, ¿no? Dependiendo hacia dónde querramos llevar esa mejora, del ámbito personal al ámbito profesional. Y bueno, otra frase, ¿no? Que las organizaciones son como un globo lleno de aire. Toda la organización recibe un influjo cuando se cambia cualquier parte de ella. Disculpen, se me seca la garganta. Entonces, tenemos que tener presente, pues, que un cambio, si nosotros cambiamos algo en nuestro departamento, aun cuando parezca que es algo local, pues podemos tener efectos en otras partes de la organización. Entonces, tenemos que, en la medida de lo posible, planear bien esos cambios. Sabemos que hay cambios que llegan sin avisar, como lo que pasó el año pasado con el tema pandemia, pero bueno, hay cambios que sí tienen una cierta planeación, nos van a dar tiempo de hacer una cierta preparación y bueno, hay que considerar el efecto y todo lo que esto puede conllevar, ¿no? O sea, dónde ese cambio, dónde va a impactar, en qué medida, sentido positivo, sentido negativo, y cuando sea negativo, pues tomar las acciones que puedan mitigar esos efectos, ¿no? Entonces, bien importante que no perdamos de vista a la organización como un todo, a la organización como un ente, pues que lo que pasa de un lado le afecta al otro, ¿no? Y bueno, y algo también es que el cambio puede ser un problema tanto humano como técnico, ¿no? Y casi siempre nos centramos en la parte técnica, ¿no? Una nueva máquina, un nuevo proceso, un nuevo modelo de calidad, algo, y nos centramos mucho en la parte técnica. Y creemos que por cambiar la parte técnica, pues lo otro se da por añadidura, ¿no? Pero descuidamos el factor humano y este es bien, bien importante. Más adelante les voy a mostrar algunas cifras de proyectos y cuáles son los principales motivos por los que estos pueden llegar a fracasar, ¿no? Y bueno, el factor humano es algo que tenemos que considerar, tenemos que hacerlo parte de nuestro proyecto, porque al final del día, quien va a ejecutar esos proyectos, quien va a ser el cliente de esas máquinas o de esas mejoras, pues son humanos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar de la mano con nuestros equipos, vaya, con nuestra gente para poder tener éxito en los cambios organizacionales o lo que nos propongamos hacer diferente, ¿no? Y bueno, y aquí viene algo del proceso de cambio, ¿no? Y vean las palabras o las frases que están subrayadas. Hablamos que el cambio debe de ser un intento planeado por parte de la dirección para mejorar el desempeño organizacional. Y aquí va a ser un pequeño alto, ¿no? Y vean, intento planeado, o sea, tenemos que en la medida de lo posible planear bien esos cambios. No es nada más aventarlo y ver qué pasa, sino y tratar de tener el escenario bien visto, saber qué puede suceder y planearlo bien. Debe de bajar, debe de fluir desde altos niveles o niveles directivos, porque, bueno, muchas veces cuando queremos hacer un cambio desde un nivel bajo, medio, el impacto puede que se dé, pero es más difícil permear la organización. Entonces, cambios organizacionales fuertes, necesitamos mucho apoyo de dirección, mucho apoyo de arriba. Y, pues obviamente para mejorar el desempeño, ¿no? Debe ser también un esfuerzo sistemático para rediseñar la organización y que pueda adaptarse mejor a los cambios externos para lograr nuevas metas. Y vean aquí, sistemático para rediseñar la organización. Los cambios o cuando trabajamos con proyectos de mejora, que también más adelante voy a mencionar algo de esto, cuestiones de cambios, tenemos que hacerlo algo sistemático, no hacer un cambio hoy y tal vez 2, 3 años no hacer nada y luego porque se me ocurre hacer otra cosa o porque algo se pone de moda. Entonces tenemos que tener también programas, tenemos que tener procesos, procedimientos definidos para poder que estos sean esfuerzos pues, sistemáticos, ¿no? Ya algo planeado, algo que sea recurrente para la organización y bueno, y también pensar en su rediseño, ¿no? El cambio como tal, pues bueno, nos va a traer, hay un pensador o un autor que se llama Kurt Lewin que propone que hay 3 etapas, ¿no? En las que se debe de trabajar un cambio. Primero hay un descongelamiento, que es cuando abandonamos las ideas y prácticas antiguas para aprender nuevas, ¿no? Entonces, tenemos que quitarnos, por así decirlo, nuestras prácticas, nuestra forma de trabajo, ciertas cuestiones que ya no van con el cambio, ya no van con lo nuevo que se va a hacer, hay que descongelar de esas prácticas, hay que sacarlas. Posteriormente, pues aprender nuevas ideas, nuevos métodos, nuevas tecnologías, para ayudar al empleado, al colaborador a pensar y actuar de nuevas formas, ¿no? Y aquí bien importante, no podemos esperar que un cambio se dé pues nada más por una buena intención. Tenemos, como decíamos antes, planearlo, pero también ofrecerle a la gente o ofrecerle a nuestro equipo las herramientas necesarias para poderlo llevar, ¿no?
Muchas veces hacemos cambios tecnológicos de golpe, pero no nos tomamos el tiempo de ver el impacto que ese nuevo sistema o esa nueva forma de trabajo va a traer, ¿no? El tiempo de que la gente se entrene, que se capacite en cómo va a utilizar esto. Y bueno, ahí es donde comenzamos también a tener una serie de problemas por no haberles dado las herramientas, ¿no? Y posteriormente vamos a tener un recongelamiento, es decir, que lo aprendido se va a integrar a la práctica real, es decir, voy a comenzar a incorporar lo nuevo a mi día a día y bueno, ya se incorpora en el comportamiento habitual, ¿no? O en la forma de trabajo. Entonces, importante, y esto pues si se fijan, es un ciclo. Tenemos que estar constantemente pensando así, no porque algo que ahorita hicimos, que estuvo bien, lo implementamos, se debe de quedar así o se va a quedar así por siempre, ¿no? Tenemos que tener esa, y algo que se mencionaba en la diapositiva anterior, ¿no? Poder leer el medio, poder leer el entorno para saber qué es lo que se está demandando, qué es lo que el mismo entorno nos exige a cambiar o nos pide cambiar para mantenernos vigentes, ¿no? Entonces, esto es todo un proceso que no podemos soltar y tenemos que hacerlo en la medida de lo posible ya como algo sistemático, ¿no? Planeación anual, cuestiones semestrales, seguimiento, etcétera, para poder estar siempre al día, ¿no? Y bueno, los fundamentos del cambio que vamos a tener, ¿no? Que el proceso de cambiar implica emprender algo nuevo, así como abandonar actitudes, conductas o prácticas actuales. O sea, no puedo cambiar si no me deshago de lo que ya no me funciona o de lo que ya no es útil o de lo que ya no es práctico a nivel organizacional. Entonces, tenemos que poder sacar esto, ¿no? Y bueno, no ocurrirá ningún cambio a no ser que exista una motivación. Y aquí es donde también tenemos que trabajar mucho con los departamentos, con la gente, por qué cambiar, o sea, qué es lo que van a obtener. Tenemos que ofrecer o vender los beneficios de estos cambios, ¿no? Entonces hay que tener motivación para que en la medida de lo posible, pues el equipo se motive, valga la redundancia, a hacer los cambios y reducimos con esto también la parte de la resistencia, ¿no? Y bueno, bien importante, las personas constituyen el núcleo de los cambios, ¿no? Cualquier cambio requiere que las personas cambien. Yo no puedo cambiar simplemente mis métodos de trabajo, mi maquinaria, mis procesos, si no me centro en la gente. Entonces, aquí es donde tenemos que pensar también desde la parte humana, cómo vamos a estar gestionando y cómo vamos a estar haciendo ese cambio, ¿no? Y bueno, el cambio eficaz exige un reforzamiento de nuevas conductas, actitudes y prácticas. ¿Qué quiere decir esto? No es hacerlo una sola vez y listo, no, tenemos que reforzar esas prácticas, tenemos que, como decía el otro apartado, ¿no? Congelarlas para para hacerlo ya algo habitual de nuestro día a día y a partir de ahí, pues bueno, esto ya va a marcar a que el cambio se está llevando, ¿no? No porque lo hacemos unos días correctamente quiere decir que ya lo dejamos. De incluso hay veces que tenemos que también poner métricos para ver que ese cambio esté ya integrado dentro de nuestra operación, ¿no? Y bueno, se encuentra resistencia al cambio incluso cuando los objetivos son deseables. O sea, podemos tener un proyecto que es atractivo, es deseable, y demás, y aún así encontrar resistencia al cambio, ¿no? Porque la resistencia va a ser algo natural. Y bueno, no sé si este dibujo se me hace así como bien divertido, ¿no? Porque eh, nuevas tecnologías apostamos por cuestiones interesantes y que vamos a encontrarnos resistencia, ¿no? Y esto lo vamos a ver generalmente en la organización. Comportamientos, pues, de los empleados para desacreditar, retrasar o impedir la ejecución de un cambio laboral. A veces los encontramos y tenemos que sabernos, en la medida de lo posible, anticipar a ellos y si no nos podemos anticipar, ¿cómo vamos a frenarlos o cómo vamos a poder mitigarlo? ¿Cómo vamos a hacerles frente para que estén de nuestro lado y adopten el cambio? ¿Y por qué lo hacen? No? Porque normalmente amenaza sus necesidades de seguridad, la cuestión de interacción social, su estatus dentro de la compañía, la competencia, la autoestima, estas famosas vacas sagradas, ¿no? Que les dicen en las empresas, los intocables, ¿no? Que son los que saben hacer todo de la forma que siempre se ha hecho y son los primeros a brincar cuando hay un cambio, ¿no? Entonces, hay que, bueno, tener esa parte vista y saber cómo podemos trabajarlo, ¿no? Sobre todo para no tener este tipo de impactos negativos, porque proyectos buenos, proyectos interesantes, se pueden caer por completo por una mala gestión del factor humano, ¿no? Cuando tecnológicamente sean viables, económicamente también, etcétera, si hay resistencia, no lo sabemos manejar, podemos tirar el proyecto completo e incluso van a hacer ver mal al líder de proyecto, al proyecto mismo, la tecnología, etcétera, ¿no? Y esto también es interesante, ¿no? Tenemos que identificar cuáles son las fuentes de resistencia. Vamos a ver que hay resistencia individual y resistencia organizacional o grupal.
lo que va a hacer que una persona se resista no es lo mismo a toda la organización. Eh, Hay por ahí un libro que se llama la inteligencia de las masas, que habla de cómo las personas se comportan cuando es una masa, ¿no? O sea, y sin entrar a polémica de algún evento en particular, si estamos, por ejemplo, en una manifestación, tal vez el grupo de gente se atreve a hacer más cosas de lo que solito una persona haría, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque al momento de estar en un grupo, bueno, toman otra identidad y lo mismo pasa con las organizaciones. Cuando hay un grupo de personas, ya hay una resistencia organizacional, que va a haber otros factores o otras fuentes de resistencia. La cuestión humana va más de la mano con cuestiones como hábitos, seguridad del trabajo, factores económicos, ¿no? Si se va a ver afectado o no mi trabajo, en qué medida, etcétera. Miedo a lo desconocido muchas veces, yo sé hacerlo, pero lo nuevo, pues qué tal si no, etcétera. Y bueno, también hay una resistencia de la gente selectiva de información. Y ya la cuestión más organizacional, pues, ¿qué es lo que mueve o cuáles son las principales fuentes, ¿no? La misma inercia estructural, o sea, cómo está eh, formada la organización, un enfoque limitado al cambio, la inercia de los grupos de interés, o ya cómo está, va muy relacionado con la parte estructural, la parte de cómo está definido el organigrama y demás. Una amenaza a la destreza, amenaza a las relaciones establecidas de poder, que esto es bien importante, bien interesante. O sea, muchas veces vamos a encontrar dentro de las organizaciones, y aquí pues les dejo la pregunta abierta, ¿no? Para que lo vean en las suyas, donde tenemos en muchas ocasiones ya cuestiones establecidas de poder que no necesariamente son por organigrama, ya muchas veces hay cuestiones por conocimiento, quién domina ciertas áreas o cómo están las relaciones, y hay proyectos, hay cambios organizacionales que amenazan estas relaciones y hacen que esto se convierta en una resistencia al cambio de una manera organizacional, ¿no? O incluso la amenaza establecida a la asignación de recursos. Eh, si ya tienen ciertos recursos, ciertos departamentos, estos ajustes pueden hacer que se muevan y pues bueno, movemos o tocamos ciertos puntos sensibles, ciertos intereses, y también se va a convertir en una fuente de resistencia, ¿no? Son algunos de los muchos que existen, pero es bien importante transmitirles esto. Lo que mueve a una persona no es lo mismo que va a mover a la organización como un todo. Entonces tenemos que ver cómo trabajar la resistencia al cambio desde un individuo, que al final la suma de individuos nos va a dar la resistencia organizacional, y también organizacionalmente cómo se va a administrar esos cambios, ¿no? Entonces, cuestiones o algunas fuentes a tener en cuenta cuando hablamos de resistencia al cambio. Y bueno, aquí hay unas estadísticas de una encuesta que hubo a 50 responsables de proyectos. ¿No? Digo, están enfocados a base tecnológico, también por la industria en la que estamos nosotros, de las principales causas, ¿no? Que afectan a un proyecto. Que habla proyecto tecnológico, pero yo creo que esta parte, cuando hablamos de un responsable, un project manager, podemos extenderlo a prácticamente pues, cualquier tipo de proyectos, ¿no? ¿Y cuáles son los principales motivos o las causas que afectan a un proyecto? En el 21% de las veces, de acuerdo a estas personas, fueron cambios en los objetivos definidos a nivel estratégico. Es decir, desde arriba hubo un cambio organizacional, hubo un cambio estratégico que afectó mi proyecto. Probablemente el proyecto ya no estaba alineado a lo que la organización espera, o quedó fuera de las expectativas, o algo por ahí hizo que pues, el proyecto se viera afectado, ¿no? Un 31%, pues la no utilización o la mala utilización de metodologías, que también sucede, o sea, queremos hacer proyectos sin una herramienta de trabajo, sin una metodología, sin un framework, sin un estándar, por eso también la importancia de tener o trabajar basados en estándares o métodos establecidos. Cuando lo hacemos nada más así, pues como puede que le pegue, puede que no le pegue. Tengo más probabilidades de fracaso, o sea, no necesariamente por usar una herramienta o una metodología quiere decir que mi proyecto va a ser exitoso, pero en la medida de lo posible, pues tengo mayor probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de utilizar metodologías, pero bueno, el no utilizarlas también nos hace que pues, nos pegue al proyecto, ¿no? Y el 48% coincidieron en que son problemas humanos de conducción, de comunicación y conflictos entre las partes, ¿no? Entonces, vean esto, o sea, conducción, o sea, la administración del proyecto por no saber mover o administrar el recurso humano, porque siempre nos centramos en el recurso económico y en el recurso tecnológico, pero el humano a veces no somos capaces de saber a quién poner a qué actividades o cómo manejar a ciertas personas. No podemos manejar o administrar a la gente de la misma manera. Tenemos que saber quién es bueno en qué. Y por ahí hay metodologías, esto se complementa con el punto anterior, donde existen metodologías que
pues nos dicen, bueno, en metodología CMMI, que es una metodología para mejoras en desarrollo de software, te dice que hagas incluso un directorio, ¿no? Como de habilidades, quién tiene habilidad en qué y demás. Entonces, en un proyecto donde tienes ciertos requerimientos de ciertas habilidades, pues sabes a quién poner y eso también nos va a ayudar a poder tener una mayor probabilidad de éxito porque reducimos curva de aprendizaje, ponemos al experto, etcétera, ¿no? Pero vean, problemas, ya hablamos de conducción, problemas de comunicación. Esto es también algo digo, que a nivel personal lo podemos ver con pareja, amigos, conocidos, socios, etcétera. La comunicación debe de ser clara, debe de ser transparente, debe de ser oportuna. Tenemos que saber comunicar de la forma correcta y a la gente correcta. Y también la parte de conflicto entre las partes, ¿no? O sea, no podemos quitar esa parte humana donde muchas veces pues, hay conflicto entre los mismos colaboradores y eso termina pegándolo al proyecto, ¿no? Entonces, bien importante, pues, que también trabajemos desde el lado humano los proyectos, no solamente nos centremos en los tiempos y en cumplir y costos, ¿no? Sino que también, bueno, a quién pongo, de qué forma, cómo lo administro, cómo lo muevo, o qué le mueve a la persona, o sea, también eso es importante. Cuando sabemos qué le mueve a alguien, qué lo motiva, pues bueno, podemos designar ciertas tareas, actividades que nos lleven por ese camino, ¿no? Entonces, no dejar de lado el factor humano para el tema de los cambios, sobre todo en proyectos, ¿no? Aquí hablamos de base tecnológica, pero esta parte pues podemos llevarlo a más, ¿no? Y hay otro reporte, se llama el Couch Report, donde nos dan también las principales causas de fracaso, ¿no? De proyectos, también en base tecnológica o de implementaciones, donde pues vamos a tener, y esto lo vamos también manejar a implementación de modelos y demás, donde va de más a menos. Uno es pues, requerimientos incompletos, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer con el proyecto, de qué manera lo vamos a llevar, o muchas veces, y esto lo queremos también como ponerlo como proyectos no de base tecnológica, sino proyectos de mejora continua o proyectos de optimización. ¿Qué pasa? A veces no entendemos qué es lo que estamos o con qué es lo que estamos trabajando. Entonces, requerimientos incompletos es algo que va a pegarle directamente al proyecto, porque puede ser que hagamos algo sin saber exactamente hacia quién o hacia qué mercado vamos o hacia qué, ¿cómo se llama? Público vamos, etcétera, ¿no? Otro es falta de involucramiento de los usuarios, ¿no? Si no hay involucramiento de la gente en un proyecto, y esto muchas veces va porque no supimos vender el proyecto, porque no sabemos cómo transmitir los beneficios, pues también hay una alta probabilidad de fracaso, ¿no? Falta de recursos, digo aquí, pues muchas veces, ¿qué pasa? Son proyectos que no se estiman correctamente o que se acaba el recurso por alguna situación externa. Y bueno, eso también puede ser un motivo de fracaso, ¿no? Si no lo supimos dimensionar bien o si los dimensionamos bien pero nos quedamos sin dinero o sin el recurso, pues bueno, también esto puede pegarle. Otros son expectativas no realistas, pues que esperamos que un cierto proyecto va a lograr una cantidad de cosas que no son realistas, no están aterrizadas, o tal vez no se puedan lograr en una primera fase, también puede ser un motivo de fracaso. Falta de soporte ejecutivo, que bueno, si lo cruzamos con la parte de sistemas de gestión de calidad, toda la parte del involucramiento de la alta dirección en la ejecución de la operación, pues es bien importante, ¿no? Lo mismo sucede, un proyecto que no tiene un soporte ejecutivo puede fracasar fácilmente. Falta o requerimientos cambiantes, no los podemos aterrizar, no los podemos amarrar y están cambiando constantemente. Entonces, el proyecto lleva cierto grado de ejecución y luego los cambiamos, ¿no? Y luego hacemos otros cambios y van para atrás. Entonces, podemos hacer que el proyecto sea un fracaso. Otro es la falta de planificación, es decir, no planeamos el proyecto, simplemente lo ejecutamos, no tenemos un método que va muy de la mano a lo que hemos estado platicando. Otro puede suceder es que el proyecto ya llegó en un momento donde no se necesita más o cambió las situaciones o el entorno, que ya esto no es requerido, también el proyecto va a ser un fracaso. Falta de management o falta de dirección ya directamente en el proyecto o en el equipo. Y bueno, desconocimiento tecnológico u otros, ¿no? Pero entonces, aquí lo que es importante transmitir que, si se fijan, la parte de la cuestión humana, ¿no? Bien, bien importante para que nuestros proyectos puedan ser exitosos, ¿no? Y bueno, hay una serie de pasos o de puntos donde podemos anticiparnos a ciertas cuestiones, ¿no? Para poder gestionar correctamente el cambio, ¿qué nos va a llevar? Necesitamos tener una preparación, necesitamos tener una ejecución del mismo y luego mantener ese cambio, ¿no? Que luego muchas veces aquí es donde fallamos. O sea, hacemos las cosas bien, pero no definimos o no dejamos los cimientos para poder mantener ese cambio a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, al momento de la preparación, ¿qué vamos a tener aquí? Que desde mucho antes
hay que tener sinergia, hay que tener una sinergia con el equipo, hay que tener la colaboración de la gente y comunicación de qué es lo que viene, ¿no? O sea, empezar con, tal vez con generar un poco de radiopasillo para que comienza la gente a interesarse por, ¿no? Desde poco antes, bueno, hacer la divulgación formal del proyecto, la divulgación de lo que viene, así que miren, en tal tiempo va a venir esto, involucrar a la gente, intercambio de opiniones y necesidades. Un error común que me ha tocado ver en proyectos de mejora o proyectos, sobre todo sí de mejora, es que llegan y, mira, yo veo que esto está mal y vamos a trabajar así, y se imponen métodos, se imponen formas de hacer las cosas, quien nunca escuchamos a la gente, ¿no? A veces nunca vamos ni siquiera a piso de producción o con la gente que está operando, entonces lo vemos desde nuestro escritorio. Bien importante, pues, que haya un intercambio de opiniones, de necesidades y que involucremos a la gente para que se sume al proyecto y no sean detractores, ¿no? Y ya en el arranque, pues necesitamos una coordinación en la ejecución de los cambios, es decir, un plan de trabajo, pasos establecidos, qué se espera, en qué tiempo, de quién, etcétera, ¿no? Y bueno, hay que determinar la visión y los objetivos del cambio, es decir, qué se busca o a dónde queremos llevar la organización o el departamento con ese cambio, ¿no? Y si no se tiene esa visión, pues es como estar trabajando a ciegas, ¿no? No sabemos qué es lo que vamos a obtener, cómo o hacia dónde vamos con ese cambio. Lograr el liderazgo por parte de dirección, bien importante, y bueno, a través del área ejecutora, ¿no? Que el área ejecutora tenga el apoyo del área de dirección. Analizar la cultura organizacional, o sea, no es lo mismo un proyecto, incluso a mí me tocó implementar un mismo proyecto en dos plantas que hacían lo mismo, pero el hecho de que una estuviera en una región y una estuviera en otra, ya nos trae cambios a la cultura organizacional que si no los analizamos, pues bueno, no podemos tener fracaso. Entonces, parte de la preparación también es saber en dónde estamos trabajando o cuál es nuestro público, qué los mueve, qué los motiva y cómo es la cultura organizacional para poder llevar ese cambio y a término exitoso, ¿no? Y bueno, determinar objetivos concretos, especificación de tareas, plazos y recursos. O sea, todo cambio tiene que ser cuantificado también en función de, bueno, esto, cuánto tiempo va a tomar, quién lo va a estar ejecutando, en qué momentos esperan entregables, cuánto nos va a costar, cuánta gente necesito para, o sea, no es nada más hacer, soltar la idea es la primera parte, ¿no? Podemos evaluarla, ver qué es viable, ver qué es interesante, pero ya al momento que lo ejecutamos tenemos que tener una buena planeación de saber ese cambio, pues qué implica, ¿no? En términos de recursos también, en términos de tiempo, porque pues al final un cambio implica que la gente le dedique tiempo, le dedique esfuerzo, ¿no? Hay que tener planes de acción en diferentes frentes, o sea, cómo trabajar hacia diferentes frentes de la organización, un plan de comunicación efectivo y la creación de equipos de trabajo. Esto en particular para proyectos de mejora es muy, muy útil. Equipos de trabajo multidisciplinarios, ¿no? Porque yo puedo ver un problema en piso de producción y lo veo desde mis ojos de tal vez supervisor del área, ¿no? Pero un financiero va a tener otra visión y un marketing va a tener otra y un área de sistemas, un área de calidad. Entonces, en la medida que en la medida que nosotros logremos crear esos equipos multidisciplinarios, vamos a tener una mayor eh, visión y podemos llegar a diferentes, pues, formas de abordar el problema e incluso pues, ser más efectivos, ¿no? Bien, bien interesante lo que se logra cuando juntan equipos, porque muchas veces digo yo que estuve en calidad, queremos hacer todo desde calidad, ¿no? Y que calidad empuje y que calidad sea el equipo, ¿no? Y que involucrar a la gente y eso, créanme, que puede hacer una gran diferencia en los proyectos, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de lo que es la ejecución, pues la dinámica de ejecución de las tareas de los equipos y aquí también determinar pues si se hace una prueba piloto, ¿no? ¿Para qué? Para poder mostrar resultados tangibles y motivar. Las pruebas piloto va a depender mucho del impacto del proyecto, del tamaño de la organización. Muchas veces cuando estamos organizaciones con muchos sitios o muchos procesos similares o múltiples sites, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, tomamos uno de muestra, empezamos a implementar el proyecto, vemos qué resultados, vamos haciendo los ajustes necesarios para que los proyectos sean exitosos y una vez que encontremos un modelo o una receta, por así decirlo, pues podemos mostrar resultados tangibles y replicar eso. Entonces, les puedo recomendar que analicen bien la ejecución de un cambio previamente para poder determinar si lo avientan a toda la organización o si van haciendo pequeños pilotos que puedan ir sobre todo, mostrar resultados rápidos, ¿no? Porque no es lo mismo, o el tiempo que va a tomar el ver el resultado en toda la organización, pues puede ser mucho más tardado al piloto en una área donde ven que ese cambio funciona y comienzan a replicarlo. Entonces, la parte de pilotos
bien interesante, pues, cuando queremos empezar también a ver cómo se comporta ciertos grupos o cierto producto o algo con un determinado mercado, ¿no? Con un cierto ajuste o un cierto cambio que queremos implementar. Y bueno, bien importante, ¿no? Mantenerlo. Aquí, como les digo, es donde yo lo he visto en proyectos de mejora, que somos muy buenos para encontrar el problema y muy buenos para las soluciones, pero al momento de mantenerlo, se nos olvida, ¿no? Y así como dice este dicho, ¿no? Que el río regresa al cauce, no desconozco, no olvida la causa, algo así va, no me lo sé muy bien, pero que al final del día, si yo hago un cambio y no pongo los puntos de control, las métricas, las mediciones, los seguimientos, lo más probable es que ese problema se vuelva a presentar y a veces ya se va a presentar con variantes porque ya le metimos ciertos cambios al proceso. Entonces, cuidar esa parte, ¿no? Entonces, una vez puesto en marcha el proyecto, hay que disponer de un periodo de tiempo para monitorear y medir el cumplimiento. Y bueno, si es necesario hacer algún ajuste, implementarlo en tiempo, ir ajustando cómo se comporta nuestro proyecto ya en la realidad y bueno, apoyar a la organización para que engrane bien y pueda seguir sola, ¿no? Tenemos que dejarlo listo, preparado, maduro el proceso, maduro el cambio para que ya la organización se vaya solita y bueno, no regrese en ese punto anterior, que cuando descuidamos esta parte del mantener, que a veces como que no pensamos en ella, o nos da flojera, no sé cuál sea la razón, pero dijimos, ahí está el proyecto, ya tengo 3 meses de resultados, son positivos, están autorizados, están con el visto bueno y listo. ¿Ah? No, hay que definir controles para mantenerlo. Y ahí es donde yo les puedo decir por experiencia y darles el tip que muchas veces lo olvidamos y no nos centramos en ello y es tan importante como la ejecución o la preparación. Entonces, bueno, hasta aquí de forma general el cambio, ¿no? Ahora voy a hablar un poco de lo que son gestión del cambio, pero para proyectos de mejora, ¿no? Ya un poco más aterrizado a la parte de mejora continua. Lo anterior era más enfocado a la parte organizacional o cuestiones que quisiéramos cambiar o ajustar en un departamento, etcétera. Pero ya cuando hablamos de proyectos de mejora continua, también hay que saberse gestionar los cambios, ¿no? Y bueno, para implementar proyectos de mejora, pues hay que entender que existen dos tipos de cambio, ¿no? Hay cambios planeados y hay cambios sin planear, ¿no? Hay diversas teorías sobre las fases del cambio, pero la mayoría están basadas en la teoría sobre los procesos de duelo, ¿no? Este proceso de duelo, un tema psicológico, no es una excepción, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a estar primero negados, luego con resistencia, luego lo vamos a aceptar. Y eso mismo vamos a encontrar también cuando implementamos un proyecto de mejora. Y nos va a llevar también al punto donde va a haber gente que va a estar a favor, gente que va a estar en contra, gente que no sabe ni qué, pero hace lo que les digan. Entonces, tenemos que también conocer estas fases para poder saberlas manejar, porque cada una tiene su forma de preparación, su forma de manejo, ¿no? Y bueno, dentro de los objetivos de la gestión tenemos de incluir pues el construir un compromiso, ¿no? Tanto del equipo hacia sí mismo como con la organización y de la organización o de la gente que va a estar involucrada con el proyecto, ¿no? Preparar a las personas para el cambio, o sea, hablábamos también nuevamente de preparación y aumentar la conciencia y el conocimiento. Y pues vienen aquí las emociones, ¿no? Que también la gente, los departamentos, las organizaciones viven dentro de un proceso de cambio, donde primero, pues bueno, tenemos una preocupación de lo que viene, ¿no? Hay un tema de miedo, irritación, frustración, y aquí es donde vamos a ver la mayor parte de resistencia. Si no sabemos manejar esto, lo más probable es que nuestro proyecto pueda morir aquí o esto sea tan fuerte que, bueno, nos tumben el proyecto, ¿no? Luego, pues empezamos a tener una aceptación racional, ¿no? Bueno, sí, me convenzo, sí hay números positivos, hay cuestiones objetivas que me llevan a hacerlo, etcétera. Luego tenemos que tener una aceptación emocional, o sea, no solamente es la parte racional, sino también tenemos que pensar en esto. Comienza a haber apertura y, bueno, integración, ¿no? De esto, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a un punto de preocupación, a tener confianza en la gente de lo que se está ejecutando, ¿no? Entonces, es bien importante. Y hablando de una forma muy breve de las etapas, pues bueno, la parte de presentimiento y negación, en esta etapa, pues los trabajadores de la empresa han oído que se quiere implementar algunos cambios. Es una etapa de desconcierto porque no saben cuáles van a ser y si va a afectar su puesto de trabajo, ¿no? Y nos vamos nuevamente a estas fuentes de resistencia individuales, ¿no? O sea, me va a afectar mi puesto, me va a quedar sin chamba. Es muy común ahorita, ¿no? El tema de automatización, de inteligencia artificial, oye, pues van a prescindir de mí o qué va a pasar, ¿no?
Luego vamos a tener una etapa de choque y resistencia que, pues bueno, una vez estás trabajando en el cambio e intentando implicar a otros en las labores, algunos compañeros entran en la fase de shock, ¿no? Existen tres tipos de resistencia principalmente: cultural, técnica o política. O sea, cuestión cultural de la organización que no han trabajado así, siempre se ha hecho de otra forma, y bueno, ahí hay resistencia. La cuestión técnica, ¿no? De, oye, pues es que yo no sé utilizar estos nuevos sistemas, estas nuevas herramientas, y ahí pues tenemos que prepararnos, ¿no? Preparar a la gente con entrenamientos, capacitación, etcétera. Y la cuestión política, ¿no? De cómo movemos los poderes dentro de la organización, si va a haber ahí cambios fuertes, estructurales, y esto también pues es una resistencia, ¿no? Y bueno, se caracteriza por pedir más información, detalles, confusión o no mostrar sorpresa o interés, pero bueno, lo más difícil de romper la resistencia del silencio, ¿no? Luego vamos a tener una aceptación progresiva, donde pues es aquella en la que poco a poco se va asumiendo que los nuevos modos de hacer las cosas se van implantando a pesar de uno mismo, ¿no? O sea, ahora sí que a pesar de uno se van a llevar y pues bueno, lo vamos aceptando como. Aquí por eso es bien importante que tengamos el apoyo de la dirección general. O sea, ¿por qué? Porque es algo que viene desde arriba, es algo que se tiene que hacer y bueno, o sea, pues, lo debemos de aceptar, ¿no? A veces más en contra o a favor de nuestra voluntad, pero es algo que viene. Y pues posteriormente lo que es la apertura e integración, en esta fase pues se destaca una actitud claramente nueva y se reconoce que los nuevos modos pues, de hacer las cosas pues funcionan, ¿no? Y aquí es donde ya nuevamente pues bueno, tenemos esta parte de congelamiento donde ya adaptan o adoptan este cambio y bueno, ya lo piensan, empiezan a hacer algo de su día a día, ¿no? Pero bueno, también desde la parte de la gente, ¿no? Y una cuestión que se tiene que tener en cuenta o tener clara es el nivel de disposición que tienen las personas, ¿no? Para hacer los cambios. Y esto es por un tema estadístico de cómo vamos a encontrar los grupos, ¿no? Normalmente, dentro de una organización, el 60% de la gente, pues, están en un nivel medio donde pues lo van a hacer, si lo tienen que hacer, pero no se van a resistir, o sea, son como más borreguitos, ¿no? Voy para allá, voy para allá, voy para acá, voy para acá. Vamos a tener gente con mucha autonomía que tiene una disposición muy alta al cambio, los que quieren innovar, los que quieren estar haciendo lo nuevo, los primeros en la fila para todo, ¿no? Y luego tenemos un 20% donde tienen una disposición baja o nula por diferentes motivos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Tenemos que cachar estos grupos dentro de nuestra organización. El grupo uno, ¿no? Que tiene un alto nivel de disposición al cambio, hay que apoyarnos en ellos. Hay que cachar quiénes son los líderes de ese 20%, quién está a nivel directivo, gerencial, que pueden influenciar a ese 60%, ¿no? Entonces, aquí sí se convierte en un tema de saber, pues, interpretar o conocer o saber a quién sigue, ¿no? Esto ya es algo que deben de estar en la organización. Y con ellos, pues es fundamental que muy pronto los pongan de tu lado e incluso te ayuden a contagiar a los otros. E incluso si los pueden hacer parte del proyecto, ayuda muchísimo. Si ustedes involucran a esta gente que tiene un alto nivel de disposición al cambio, pues van a tenerlos de su lado y aparte van a estarlos apoyando en la ejecución y contagiando a la gente, ¿no? Entonces, hay que darles responsabilidades, empoderarlos, tenerlos en cuenta y bueno, que se sientan parte del nuevo proyecto. Y esto va a ayudar mucho. Cuando lo hacen parte suyo, cambia el chip, ¿no? También tenemos este segundo grupo, ¿no? De nivel medio de disposición, ¿no? Estos no tienen capacidad de ser autónomos, pero tienen formación y pueden ayudar y después de pasar por un proceso de duelo, pues harán un buen trabajo, ¿no? Hay que vigilar mucho este grupo en las fases de cambio porque algunos se quedan estancados en esa parte de que no se movieron al cambio, pero también hay que cuidar que el tercer grupo, que es los que tienen un nivel bajo, no contagien a este grupo intermedio, que como les digo, son a veces más como borreguitos, que se dejan influenciar por lo negativo y se van a ir hacia un no, y bueno, van a tener más resistencia, ¿no? Este 20% siempre va a existir, o sea, yo les puedo decir por experiencia que tal vez no sé si exactamente el 20, pero siempre hay alguien que se niega y se resiste al cambio. Y ahí el tema o el detalle viene cuando son niveles altos organizacionales donde, bueno, tenemos este, este poder también, ¿no? De poder frenar o hacer ciertas cuestiones que no funcionen o no sucedan, ¿no? No quieren ser, bueno, no hay que perder energía con ellos, ¿no? Sí son, ¿no? Debemos estar atentos a ellos, incluso prevenir los posibles obstáculos que puedan crear, o sea, anticiparnos a lo que puedan estar haciendo, y esto pues ya es a partir de experiencia o de saber cómo operan, cómo funcionan. Y bueno, si alguno de estos 20% de niveles superiores, pues tener cuidado, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, y hay que buscar aliados
entre otros miembros que tengan liderazgo, injerencia, dirección, que puedan contrarrestar fuerzas, ¿no? Si yo encuentro a alguien de ese 20% positivo que me pueda apoyar a contrarrestar esta persona del negativo, pues también va a ayudar mucho, porque muchos proyectos en organizaciones se caen por cuestiones también políticas organizacionalmente hablando, ¿no? Entonces, pues bueno, con este grupo podemos aplicar 3 pasos principalmente: nombrar el problema y regresar con respuestas, ¿no? De, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué te niegas? ¿Qué puedo apoyarte? Y también escucharlos, ¿no? Muchas veces su resistencia viene por no haber sido escuchados, no haber sido tomados en cuenta, y nosotros mismos generamos este 20%, entonces hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, principios de actuación para el tema del cambio: comunicación eficaz y abiertamente, o sea, comunicar todos los cambios y responder a cualquier pregunta que surja, asegurarse que el propósito del cambio sea claro, debe estar claro el beneficio, que el beneficio es mayor a la antigua forma de trabajo, o sea, comunicación, no manejar estos secretos y tu sitio, no. Si queremos que organizacionalmente funcione, pues hay que tener esta apertura, ¿no? Incluir al personal y estimular la participación, o sea, hacer partícipes a la gente y que sean parte del cambio, parte del proceso, parte del proyecto, ¿no? Permitir que la gente se despide de lo viejo, o sea, un cambio progresivo. Hay situaciones donde tenemos que hacer un cambio de un día para otro, una nueva metodología por algo, pero en la medida de lo posible hay que tratar de que se despidan de esas prácticas, adopten las nuevas. Aquí podemos manejar periodos de prueba, periodos de migración, periodos de, bueno, pues el periodo va a ser paralelo, los dos métodos de trabajo, pero a partir de tal fecha ya nos vamos a lo nuevo. Y eso también hace como que, bueno, vaya siendo más gradual ese cambio, ¿no? Suministrar capacitación en nuevos valores y comportamientos, o sea, no escatimar información, formal e informal, estar atento a las necesidades de cada persona por los cambios y lo que les va a demandar, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que desarrollar de habilidades, de herramientas para poder llevar ese cambio y poder ser positivo, ¿no? Sintonizar emocionalmente, o sea, también involucrar a los demás, pues, en la búsqueda de objetivos, hacer los propios los objetivos del proyecto, los objetivos del cambio, los beneficios del cambio, bueno, cómo los van a beneficiar a ellos, y también ofrecer feedback, ¿no? Ofrecer retroalimentación continuamente de cómo vamos, cómo lo están haciendo, para poder hacer ajustes en tiempo, ¿no? Y bueno, algo también importante: establecer un sistema de retribuciones, no necesariamente económicas, sino también de reconocimiento bien hecho, ¿no? Muchas veces también queremos hacer programas de mejora, proyectos donde dinero, 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 y a veces o no da la organización para eso, o no a toda la gente motiva lo mismo. Entonces, hay que también tener este tipo de revisiones de cuando vamos a hacer un sistema de retribuciones por puntos o por proyectos, etcétera. Bueno, ¿qué quiero ofrecerle, no? ¿Le quiero ofrecer a alguien dinero, un bono tal vez, o te quiero ofrecer una tarde libre, o en el momento que lo requieras un permiso? O sea, hay que ver qué motiva a la gente y hacerlo por ese lado también, ¿no? Una convivencia muchas veces, bueno, si hacemos este proyecto, hacemos una convivencia toda la planta, o hacemos el grupo, nos vamos a comer, o sea, este tipo de cosas ayudan mucho también a motivar las retribuciones, ¿no? Y bueno, y desarrollar nuevas formas de trabajo grupal, este, pues estableciendo una misión dentro del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, de forma del tema de cambio organizacional sería esto. Digo, hablando un poco de herramientas tecnológicas, o en lo que estamos nosotros también metidos, pues en el tema del cambio organizacional basado en nuevas tecnologías, en el uso de nuevas herramientas. Y bueno, puntualmente para el tema del sistema de gestión de calidad, hemos desarrollado una herramienta llamada Precisoft, la cual permite cambiar la forma de trabajo de una forma tradicional, una forma en Excel, una forma en carpetas, correos, a una forma automatizada, donde mediante una herramienta tecnológica pues van a poder estar llevando distintas partes de su proceso del sistema de gestión de calidad, ¿no? Este sistema pues va a permitir administrar el sistema de calidad cumpliendo con la normativa 9001 y bueno, pues llevándolo todo de una forma pues muy sencilla y muy integrada, ¿no? De forma modular, podemos tener control documental, auditorías internas, gestión de acciones, riesgos, oportunidades, indicadores, satisfacción del cliente, entre otras, ¿no? ¿Qué hemos visto en este tipo de proyectos? Y se los digo por experiencia ya con algunos clientes, que, y aterrizándolo también, conectándolo con lo que es el cambio, hay que planearlos bien, hay que saber qué etapas o cómo lo vamos a ir haciendo, cómo vamos a ir involucrando a la gente, cómo vendemos internamente el proyecto para que llegue a un fin exitoso, ¿no? Que es lo que al final buscamos con proyectos de base tecnológica, proyectos financieros, proyectos de nuevos estándares de trabajo, entre otras cosas. Entonces, bueno, nosotros hemos trabajado la parte
bastante resistencia al cambio, la parte de gestión del cambio, pues por el tema de la tecnología que venimos manejando, ¿no? Y bueno, también ya por ahí tenemos algo de capacitación que ya está listo también para poderse llevar de una forma automática. Entonces, si fuera de su interés revisar esta plataforma, con gusto nos pueden escribir aquí por el chat o nos pueden mandar un correo.